Hola, yo soy Rosa. Y yo soy Raquel, y esto es Entre Borradores, un podcast donde compartimos cómo estamos escribiendo nuestro primer libro. Intentamos sobrevivir en el proceso. Hola, hoy venimos a hablaros de algo muy importante. Algo que puede hacer desde que la novela os guste, a que no os guste, a que alguien os compre un libro. Y es que cuando abrimos una novela, casi nunca nos preguntamos quién nos está hablando. Sencillamente empezamos a leer. Damos por hecho que hay una voz que nos está guiando, que nos cuenta los hechos, que nos muestra el mundo. Sin embargo, esa voz no es neutra y nunca lo ha sido. Y el que crea que lo es, sinceramente, y no solemos dar statements tan claros, pero está equivocado y equivocada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de el narrador. ¿Y qué narrador escoges? ¿Cómo lo cuentas? ¿Y qué explicas? Es una decisión estética, ética y política. Muy importante. Esta última parte. Decide qué versión del mundo es posible, qué se puede saber, qué no se puede saber, qué se queda oculto, qué se esconde. Dos novelas pueden contar exactamente lo mismo, acontecimientos, y aún así sonar muy diferentes según quién lo está contando. En este episodio vamos a hablaros de los tipos de narradores que hay, no como categorías cerradas, sino como posiciones de mirada, es decir, de puntos de vista, cómo se está viendo y cómo se está contando. Vamos a ver cómo funcionan, qué tipo de intimidad vais a crear con los lectores según el tipo de narrador que utilicéis, qué riesgos implican, por qué elegir uno u otro según vuestra novela y sobre todo cómo hacer que cambie completamente la historia según lo que estéis escribiendo. Pero antes de empezar, recuerda seguirnos en nuestro podcast y en nuestras redes sociales si te interesa nuestro contenido. ¿Arrancamos? Antes de empezar a explicaros un poquito el tema de los narradores, os aconsejo que cojáis una libreta o el ordenador y empecéis a apuntar, o con el móvil, porque en algunos capítulos anteriores hemos recibido el feedback de que cuando los episodios sean un poquito más teóricos, que avisemos. Así que ya sabéis, coged lápiz y papel que vamos a ir arrancando. Si no, siempre podéis volver a escuchar el capítulo, que lo hacemos nosotras mismas con nuestros episodios, no os preocupéis, no sois los únicos. De hecho, para los oyentes lo vamos a estar explicando todo y las personitas que estéis viendo el vídeo os vamos a ir dando soporte visual en todo el vídeo. Seguramente sí, en este espacio de por aquí. Hey. Vale, vamos a categorizar en tres los tipos de narradores, que serían en primera persona, donde tenemos unos tres subtipos, que sería narrador protagonista, monólogo narrador interior y luego el narrador testigo. Exactamente, gracias. Luego tenemos segunda persona y tercera persona tenemos el omnisciente, que creo que este debe ser el más conocido, y el exciente, que me hace mucha gracia. Adoro esa palabra, exciente. Porque solo puedo pensar en XD. Exciente. Muy bien, tipos de narradores vamos a desarrollar un poquito más. Vamos a empezar por la primera persona, luego pasaremos a la tercera persona y acabaremos por la segunda. Vamos a ir de lo que es más conocido a lo desconocido, por así decirlo. Sí, o lo más popular ahora mismo en la primera persona. Sí. Lo más popular que hay ahora mismo por todos lados, creo que muy impulsado por BookTok. Yo he llegado a escuchar a gente decir que si no está en primera persona el protagonista, que es lo que vamos a explicar ahora, no leen, es, como hemos dicho, un narrador protagonista. Es ese momento en el que el personaje dice yo, os voy a hablar desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, es como una promesa de intimidad que tenemos con los lectores. Van a sentir que están accediendo a una experiencia directa y no filtrada de la visión del protagonista de la historia. Es como ponerte en sus zapatos, por así decirlo. ¿Qué pasa? Que esa cercanía tiene un precio y es que solo sabemos lo que ese personaje sabe. Recuerda o quiere contar, es decir, va a estar muy filtrado por la perspectiva de ese personaje. Y con ese filtramiento de esa perspectiva también tenemos que tener en cuenta que vamos a conocer a todos los personajes a través de esa mirada del o la protagonista. ¿Qué significa? Que si en algún momento, vamos a poner que es una saga, vemos la perspectiva de otro personaje, puede ser que sea otra persona muy totalmente distinta. Totalmente. Pensad que este narrador no solo narra los hechos, narra su versión de los hechos. Su verdad. Su verdad, cómo lo ha vivido ese personaje. Y esta versión puede estar atravesada por el deseo, por el miedo, por la culpa, la autojustificación. Os vamos a poner de ejemplo, que yo creo que esto está clarísimamente visto, en la saga de Acotar de la Sarah J. Maas. Porque, bueno, quien no se la haya leído ya, aviso, vamos a dar un pequeño spoiler, ¿vale? Pero en el primer libro toda la visión de Feyre es el deseo y el amor que tiene por Tamlin, y en el momento en el que su visión cambia, Tamlin empieza a no ser ese principesco de capa azul, que yo creo que las que hemos sufrido traumas con los novios desde el principio teníamos claro que era una red flag como una catedral. Pero es cierto que no todas lo ven así. ¿Por qué? Porque están viendo una visión filtrada de la autora, de la protagonista.
Sin embargo, en el segundo libro, fijaos cómo poco a poco la perspectiva va cambiando. Cuando conocéis a Rhysand la primera vez, lo categorizáis como personaje malo, es el antagonista. Sin embargo, a medida que Feyre va cambiando su perspectiva de él, las lectoras también. Eso es un cambio de la visión del protagonista que afecta a los lectores. Por eso es tan importante, porque está muy filtrado por lo que ella siente. Además, en esta trilogía principal, que son los primeros 3 libros, todo es narrado desde el punto de vista de Feyre. Y luego, en el 4º libro, que es Silver Flames, lo vemos todo desde la perspectiva de Nesta. Y de repente Rhysand es una persona un poco diferente. Te puede gustar más o menos, pero bueno, he visto mucha gente que se quejaba de me has cambiado el personaje. No, es que estás viendo el mismo personaje desde la perspectiva de otra persona a la que no le cae bien. Exacto. De hecho, pasa incluso con el propio personaje de Nesta, ¿no? Si no hubiésemos vivido primero la perspectiva de Feyre y hubiésemos vivido primero la perspectiva de Nesta, tal vez Feyre no nos parecería lo que nos parece y tal vez Nesta no nos parecería lo que nos parece. Entonces, tened en cuenta la importancia y el peso que tiene escoger el narrador protagonista. Por eso las novelas corales son tan complicadas, porque tienes que dar una voz muy diferencial a cada uno de los personajes. Total. Y de hecho, si esto lo llevamos al extremo, conseguimos lo que se llama la primera persona del narrador monólogo interior. ¿Qué es esto? El segundo tipo de narrador en primera persona. Así como estábamos explicando que lo ves todo desde la perspectiva del personaje protagonista, en el monólogo interior te metes dentro de su cabeza. O sea, ya no sabes cómo ve el resto de las cosas, sino que estás constantemente en contacto con esos pensamientos que tiene. Lo cual puede llegar a ser un poco frustrante o pesado a veces. Tienden a ser más novelas de introspección, de psicología. Por ejemplo, Kafka lo hacía mucho. Sus novelas no son grandes relatos, de largo me refiero, pero sí que son historias mucho más pesadas y que aconsejo que estés más centrado, que no sea esa lectura cuando te vas a ir a dormir, sino que estés más despierto. Necesitas un lector activo para consumir ese tipo de novelas. O sea, pensad que vosotros vieseis una historia desde vuestra propia cabeza. Al final los pensamientos son inconclusos, hay saltos hacia adelante, hacia atrás, pensáis muchas cosas, hay pensamientos intrusivos. No es una narrativa tan lineal como podría ser cualquier otro tipo. De hecho, en el capítulo anterior hablamos de tiempo interno versus tiempo externo. Aquí el tiempo interno es el protagonista de toda la historia y coge mucho peso. Por lo tanto, lo que sucede, a lo mejor, pues han pasado 2-3 horas en el libro total en tiempo externo, pero el tiempo interno ha sido muy intenso porque habéis tenido un monólogo y han pasado muchas cosas porque la cabeza de esta persona ha ido saltando por muchos sitios. Y que no para y no calla. De hecho, el de 5 horas con Mario es el mejor ejemplo de lo que has dicho de pensamientos inconexos. Es que está haciendo una frase y antes de acabarla la ha cambiado a otra, porque va saltando de un punto al otro. A mí personalmente, yo recomiendo mucho un libro que se llama Flores para Algernon, de Daniel Keyes. Es muy cortito, pero es un libro de monólogo interior, desde además una perspectiva de una persona con diversidad... ¿Neurodivergencia? Neurodivergencia, sí. Desde una perspectiva de una persona con neurodivergencia. Es muy interesante, es muy corto y además no solo es una persona neurodivergente, que eso va a hacer que veáis que la narrativa pues a lo mejor no cuadra del todo con lo que podríais pensar vosotros, sino que además tiene una enfermedad. Entonces hay mucha introspección sobre quién es, si es su enfermedad o no, si es lo que le ha hecho la sociedad o no, un poco el cómo se forma como individuo, teniendo en cuenta pues que no acaba de encajar del todo en la sociedad en la que vive. Muy interesante, muy cortito. A mí me gustó un montón. Además hay ratoncitos, que eso siempre está bien. Animales. Sí, lo podéis disfrutar, sinceramente. Y el último narrador que sería dentro de esta primera persona sería el narrador testigo. Este narrador, este personaje, no es el que vive la historia, sino que acompaña al que la está viviendo. Entonces, pone un poquito de distancia en estos personajes, pero también está todo contado desde un punto de vista de admiración, le da verisimilitud a la historia, le añade un poco de misterio porque no sabe qué es lo que está pensando ese protagonista del cual está explicando de hecho, esa historia. Que además siempre llega tarde. O sea, es un testigo de cosas que ya han pasado. O sea, no es... O sea, sí que puede estar cuando pasa, pero al final siempre va a ir más tarde que la acción.
Es raro que un testigo te cuente lo que va a pasar. Siempre te va a contar lo que ya ha pasado. Un narrador testigo que me hace mucha gracia es el trovador que persigue a Geralt de Rivia en The Witcher. Sobre todo porque se inventa cosas. Sí. Y de repente se lo encuentra y dice, te voy a cantar lo que he estado cantando por ahí. Y el otro, esto no ha pasado. Pero da igual. De hecho, muchas veces el testigo no entiende del todo qué es lo que está viendo. Entonces eso es muy importante porque va a generar vacíos y misterios que puede hacer pues, que el lector quiera seguir más con esa trama para descubrir como la verdad, ¿no? No accedemos al héroe directamente, sino que lo estamos haciendo a través de una mediación. Que también, otro de los ejemplos sería en las historias de Sherlock Holmes, quien está explicando qué es lo que está pasando es Watson. Sí. De hecho, hay muchas variaciones justo con Sherlock, desde la perspectiva de Sherlock Holmes y de repente todo es bastante más oscuro, e incluso desde la perspectiva de familiares de Holmes, donde Holmes es un melómano, está como una cabra, ¿sabes? Y que pues tiene como... Ya no tiene ese punto de admiración que tiene Watson por Sherlock, sino que es como más desde la perspectiva de ese primer protagonista que hablábamos, otro punto de vista, cómo esas personas visualizan a Sherlock. De hecho, realmente nunca se sabrá cómo era Sherlock Holmes 100% real, porque no tenemos su perspectiva per se, escrito por Conan Doyle. Exactamente. Esto es lo que tiene que ver con las primeras personas. Vamos a tercera personas. El narrador omnisciente, súper conocido en todos lados. Hay muchísima literatura desde el narrador omnisciente, hay religiones que tienen que ver con la omnisciencia. Ha sido el más popular hasta hace unos poquitos años. Sí, además muy pocos en realidad para todo lo que se lleva escribiendo en la literatura. ¿Cuál es el narrador omnisciente? Es esa voz que todo lo sabe. Lo que ha pasado, lo que va a pasar, lo que está pasando, lo que ocurre en la mente de los personajes, puede anticipar el futuro, explicar el pasado. Es un narrador que construye mundos muy sólidos y coherentes, porque lo sabe todo. De hecho, los autores son los narradores omniscientes. O sea, al final tú lo conoces todo porque tú estás creando esa historia. Pero se corre el riesgo de poder llegar a aplastar en exceso al lector con tanta información. Hay mucho control sobre lo que está sucediendo y si no dejamos esos pequeños vacíos, esas cosas sexys, por así decirlo, para que el lector los vaya cogiendo, sobreexplicamos en manera y necesitamos que un lector sea muy pasivo. Es decir, no va a tener ningún tipo de espacio para dudar de nada ni, entre comillas, para engancharse a nada. Claro, tenemos que tener cuidado de no explicarlo todo porque si no, al final, esa tensión o esas ganas de seguir leyendo... decaen un poquito. Sí. De hecho, yo creo que por eso también ha perdido un poco como la chicha que tenía antes, ¿no? O sea, los lectores están buscando otro tipo de estímulos. Pensad que vivimos sobreestimulados de información. Entonces, al cerebro le gusta también tener que esforzarse un poquito en buscar eso y rellenar esos vacíos. Si se lo contamos todo desde el principio, pues no es tan interesante. No se tiene que esforzar. Exacto. Y sí que tenemos un narrador en tercera persona que es muy popular, que se ha alejado un pelín del omnisciente, que es el equisciente. Esta tercera persona es muy similar, la diferencia es que se centra en uno de los personajes. Es como si tú tuvieras aquí a tu Pepito Grillo, que sabe exactamente qué es lo que estás pensando, qué es lo que estás viendo. Ojo, cuidado, porque se puede confundir con el de primera persona y hay que diferenciarlos un poquito. De hecho, la diferencia principal ahí es que el primera persona se escribe desde el yo y el equisciente se escribe desde el ella. Exactamente, tercera persona. Tú estás viendo de forma muy, muy, muy similar, muy cercana a ese personaje desde su punto de vista. El cómo se narra incluso cambia la parte de las voces, ya lo hemos hablado más de una vez, pero creo que Joe Abercrombie esto lo hace súper bien en Los Diablos, porque no necesita decirte qué punto de vista estás viendo, solo por cómo habla y por cómo ve a otros personajes ya sabes que ha cambiado el personaje y con quién estás, de hecho. Que también he visto a gente en redes quejarse de que a veces en libros coral les gusta el punto de vista de un personaje del otro no. Entonces también hay que tener cuidado con cómo se utiliza. Sí, también es verdad que nunca va a llover a gusto de todos. Sí, o sea, escribid lo que queráis. Exacto. Pero tened en cuenta las herramientas que tenéis, que es un poco para lo que va este capítulo. Y luego tenemos el narrador en segunda persona. Yo creo que aquí es raro como de pensarlo, ¿no? Pero creo que los maestros del género de esto es Wattpad. Y Y/N o personajes como rayita, rayita, rayita. OTN. ¿Y cuáles son los segunda persona? Es cuando la voz nos dice que tú, es decir, tú como persona, estás haciendo algo, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Que puede ser cosas muy sencillas como tú te levantas, vas a por un café, etcétera, o puedes generar tramas donde el lector no sepa si le estás hablando al lector, si le estás hablando al personaje, si le estás hablando a una versión encendida del yo, es decir, algo trascendental. Este tipo de narrador genera sensaciones
inquietantes. Entonces, sí que es verdad que hemos empezado por Wattpad, pero yo lo he leído mucho en novela de misterio, novela de terror, el hacerte como introducir casi hipnóticamente, ¿no? Rollo, te están forzando a meterte en la historia. Tú a lo mejor solo querías leer un libro, pero de repente te están hablando a ti y es un poco extraño. De repente hay fantasmas en tu casa y no sabes cómo ha pasado. Literal. De hecho, un libro en segunda persona que me parece súper interesante y es lo que os decía que os obliga a meteros en el libro es Demonio de libro de Clive Barker. Es súper divertido, bueno, es un humor así un poco oscuro, pero básicamente tú empiezas a leer un libro donde el libro te habla a ti y te dice que es un demonio que está atrapado en ese libro, que por favor, o sea, tú ya eres consciente de que te va a intentar engañar para que te leas el libro, porque si te lo acabas leyendo, él va a salir de ese libro. Encima, tú eres parte de esa historia. Eres muy parte de esa historia, o sea, no es solo que rompa la cuarta pared, es que hace partícipe al lector directamente de lo que está sucediendo. Eso también me recuerda a los libros de Crea tu aventura, en la que te dice, estás entrando en el laberinto y a la parte derecha, si quieres ir hacia adelante, ve a la página 6, si quieres ir a la derecha, a la 8, y si quieres ir a la izquierda y subir escaleras, a la 10. Entonces, con esto os hemos hablado de lo que son las categorizaciones, pero hay algunos otros tipos de narradores que entrarían dentro de esas categorizaciones, pero no son tan comunes, como por ejemplo, y es uno de mis favoritos, el narrador no fiable. Que hemos sido unas pesadas porque hemos nombrado Placeres Mortales non-stop. Leéroslo si no os lo habéis dicho ya. Es que ha sido la mejor lectura de mi 2025. Belén Martínez va a sacar un nuevo libro y estoy Living la vida loca. Estoy esperando a que lo saques, que me lo voy a leer. Voy a parar todo, mi vida, para leérmelo. Literal. ¿Qué caracteriza a un narrador no fiable? Aunque lo hemos comentado en capítulos anteriores, al final es ese narrador del que literalmente pues, no te puedes fiar. Os está contando una historia que no termina de encajar. Y a veces no lo sabes hasta bien avanzado el libro, donde de repente el autor o la autora te ha ido dejando pistas y dices wait a minute, esto no me encaja. ¿Qué está pasando aquí? Hay algo que no cierra, hay omisiones que te están dejando caer, contradicciones, justificaciones, cosas sospechosas. ¿Y por qué lo hemos sacado de las otras categorías? Porque este narrador no fiable puede ser en primera, segunda o tercera persona. Entonces, es muy importante que conozcáis este tipo como de es que no son una categoría, son como etiquetas de narradores, sí, que podéis utilizar en cualquiera de las categorías y voces, ¿vale? Lo que decíamos, con el no fiable, llega un punto en el que el lector empieza a volverse loco de qué me está... O sea, ¿qué tengo que creer? Claro, o sea, ¿qué me creo? ¿Qué no me creo? Y ahí es cuando el lector empieza a interpretar. Es muy importante saber que aquí vais a hacer que el lector necesite estar de manera activa con vuestra novela. No vais a hacer una novela ligerita, vais a hacer una novela donde el lector se tenga que enganchar para realmente entender la historia. Porque si no vais a hacer sentir al lector o a la lectora pues que no es muy inteligente, que no ha sabido pillároslo y al final rebotará que la culpa es vuestra y que no sabéis escribir. ¿Vale? Entonces, ojo, cuidado, porque esto lo he visto, ¿eh? Sí, pensad que las culpas siempre se van a echar a otras personas. Otros narradores que podemos sumar de formas menos evidentes, esas ¿no? etiquetas que estábamos comentando, porque lo podéis meter en cualquier categoría. Entonces podemos tener el narrador colectivo, que se parece un poquito al de segunda persona, o a mí me da esa impresión porque es como nosotros hacemos cosas como grupo. El narrador documental, que podríamos hablar más bien de este tipo, estas novelas epistolares, porque te está explicando a través de cartas o de informes o noticias de periódico o de blogs. No recuerdo el nombre, lo leí en bachillerato y me pareció súper interesante. Si en algún momento mi profesora castellano ve este capítulo, por favor, recuérdame cómo era el libro este. Déjalo en los comentarios, por favor. Sí. Pero era un libro que hablaba de cartas que se habían enviado durante la Guerra Civil Española entre dos hermanos. Y veías toda la historia de la Guerra Civil Española desde estas cartas y además era muy guay porque llegaba un punto en el que las cartas empezaban a estar censuradas. Entonces veías como cachos, pero no del todo, veías cosas censuradas. A mí me pareció súper interesante, creo que fue de mis lectores favoritos de bachillerato y me da mucha rabia no acordarme del nombre. Luego lo buscaré y si acaso lo dejaremos en el box de descripción. Pero ya os digo, ese tipo de narradores documentales suelen ser cosas muy chulas si lo sabéis llevar bien. Podéis jugar mucho con el formato de las cartas, podéis jugar o con los informes, podéis jugar mucho con las dinámicas. De hecho, no es exactamente así. Por ejemplo, en Élite Plateada sí que es verdad que no es un documental, pero hay una parte de los entrenamientos que empiezan a meter como informes de resultados, pues también podéis ir jugando un poco con esto, ¿no? Que de vez en cuando la información que reciba el lector no sea exactamente desde un punto de vista de un narrador, sino que el narrador sea esta parte documentalista. De hecho, esto también lo veo en El Imperio Final. Al principio de cada uno de los capítulos tienes un extracto que es de un libro de historia, que es importante que te lo leas porque
Te da... hay convergencia, Exacto. tanto en esos tiempos externos, internos que hablábamos en el capítulo anterior, es necesario que lo leas porque luego todo tiene sentido. Al principio es como, ¿qué me está explicando esta gente? Sí. Y de hecho podéis hacer la técnica de los videojuegos, que es, técnicamente el narrador es otro, pero te voy dando pistas que puedes decidir leer o no de documentalista. Ejemplo, en Expedición 33, si queréis terminar de completar un poco el lore, tenéis los diarios de las diferentes expediciones que podéis ir recogiendo por el mundo. Ese tipo de información también se puede meter de manera muy elegante en los libros. Libros como por ejemplo Blackbird Academy os van dando extractos de los aprendizajes de los tipos de demonio, categorías de los exorcistas y todo el tinglao antes de cada capítulo. Podéis ir jugando con este tipo de información. Cuidado porque si lo hacéis muy reiterado llega un momento en el que, igual que los videojuegos, la gente lo recoge pero no lo lee. ¿Vale? Entonces, si es información importante, dejadlo claro. Aquí como pecadora he de decir que hay momentos en los que con Blackbird Academy dije, ya no me interesa qué tipo de demonios hay, quiero saber qué está pasando. Exacto, entonces ahí cuidado también en qué momentos lo utilicéis y no lo forcéis si realmente no es necesario. Y como último narrador te diría que tenemos el metaficcional, aunque yo prefiero llamarlo el que rompe la cuarta pared, Sí. que es el que te habla directamente, te dice, vente para acá, que eres partícipe de la historia. Sí, es el que te está recordando continuamente que estás leyendo una historia. Es como el libro te dice que tú eres un espectador. No te está hablando a ti directamente como el segunda persona, son dos cosas diferentes. Un segunda persona puede ser un narrador metaficcional, sí, pero el metaficcional en concreto te rompe la cuarta pared y te dice, yo sé que soy una historia y sé que tú eres un lector y sé que lo que estás leyendo para ti no es real, o tal vez sí. Entonces, yo creo que ahí eso es bastante interesante. De hecho, con esto de la metaficción también se lo podéis hacer creer a los personajes. A lo mejor podéis jugar con que el narrador sepa que los personajes son personajes, pero el narrador no sepa que él también es parte de esa historia. Me he leído muchos libros así que son bastante guays. De hecho, hay una teoría en Hazbin Hotel que dice que hay un personaje que sabe que los están grabando en todo momento. Y por eso siempre está sonriendo. Ahora ya conocéis a todos los narradores, los tenemos categorizados y sabéis que por cada tipo de narrador también se puede jugar con etiquetas, se pueden ir combinando un poquito según lo que queréis vosotros. Ahora, importante, ¿cuándo usamos uno u otro? Vale, antes de elegir el narrador, lo que tenemos que saber es tenemos que hacernos unas preguntas narrativas que no técnicas, que es... Muy importante. Claro, ¿dónde está el conflicto de la historia que vamos a explicar? ¿Qué es lo que sucede y cómo se recuerda? Por ejemplo, si el conflicto es psicológico, pues oye, a lo mejor ya os está dando una pista que tenéis que ir más hacia una primera persona. El conflicto es bélico o desde muchos personajes, un conflicto gigantesco en todo el universo, pues a lo mejor un primera persona se queda un poco acotado y es mejor un tercera persona. Claro, ¿quiero que el lector se identifique o quiero que solo lo observe? ¿O quiero que haya claridad o que haya ambigüedad en lo que estoy explicando? Exacto. Por ejemplo, historias que hablen de formaciones, de traumas, de identidad. Normalmente te van a pedir una primera voz. Una voz muy cercana, un primera persona o un narrador equisciente. No quiere decir siempre que cercanía igual tu primera persona, ¿eh? Eso también os digo. Muchas veces un tercera persona equisciente te va a dar más cercanía y más libertad a que no solo filtres desde ese personaje. Ahí entra muy bien el tema de las novelas corales que necesitan esa estructura y esa distancia. Exactamente, más externa, pero igualmente qué es lo que está pasando en cada uno de esos personajes, qué es lo que está viviendo. Y luego la historia, ¿no? Donde es inestable, dónde se benefician los narradores fiables o los testigos. Al final el narrador es la mirada que le estás dando al espectador, en este caso, ¿Cuánto el quieres lector. jugar con el lector? Ahí yo creo que esa es la pregunta, ¿no? De una historia donde la verdad pueda ser contada inestable o que a ti te beneficie, que no siempre se cuente, pues oye, juega con un narrador no fiable, juega con un testigo, con algo que realmente filtre desde otra perspectiva, ¿no? Porque al final es un poco lo que comentábamos, os va a dar un juego con el lector que también ahí pues vais a poder ver qué tipo de relación que tenéis con ellos. Al final el narrador en el fondo es una mirada ética de lo que está sucediendo y una mirada también política, entonces va a poder filtrar mucho. Yo creo que aquí la frase que lo dicta todo es la de ¿quién cuenta las historias? El ganador, el Exacto. vencedor. Los vencedores son los que cuentan las historias. A mí me ha encantado
visualizar conflictos desde distintos puntos de vista, por ejemplo, en películas. Veis una peli de la Guerra Mundial desde el punto de vista de los americanos son los buenos. Ves una peli de la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista de los japoneses y ya no son tan buenos los americanos. Ves una película de la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista de China y nadie es bueno, ¿sabes? Entonces, es súper interesante visualizar el mismo conflicto desde distintos puntos de vista porque creo que os va a ayudar mucho a entender esto del juego y el papel que tiene el narrador. Además te da una visión mucho más global de toda la historia. Sí, y vais a poder ser también más objetivos a la hora de tanto contar como de analizar lo que está sucediendo a vuestro alrededor. Tips finales, y vamos a ir cerrando este capítulo. Pensad en el narrador como una cámara, ¿vale? O sea, al final es una cámara emocional y que es una voz que nunca va a ser neutra, ¿vale? Recordad, ética, política y estética. Lo que el narrador no cuenta también es importante, porque Muy también importante. significa cosas. Y luego, quizás suena un poco raro, pero no elijas el narrador por comodidad, sino por la necesidad narrativa. Sí. Ahora mismo, yo estoy escribiendo en una tercera persona existente, pero llevo pocos capítulos, entonces puede ser que a mitad de la historia ya no me sirva este narrador y tenga que reescribir todo porque me he dado cuenta de que necesito una primera persona. Total. Espero que no, pero bueno, ya veremos. Y si tenéis una historia que decís, madre mía, es que esto me está pidiendo el cuerpo que sí o sí sea un narrador existente y os da miedo porque es complejo a nivel técnico, oye, probad a escribirla, que para eso está el borrador y luego ya lo retocaréis, ya podéis buscar más información, ver cómo lo podéis hacer mejor. Lo importante primero es escribir y luego ya ver cómo tiráis o cómo no. No utilicéis el hecho de que tal vez no es la voz que queríais utilizar para no escribirlo, ¿vale? O sea, si no os veis todavía con las capacidades técnicas, tirad primero un borrador, que el borrador no va directamente a publicar. Mejor hecho Que perfecto. exactamente. Y sobre todo, muy importante, escucha tu historia antes de decidir quién la cuenta. ¿Cómo te gustaría a ti como lector recibir la historia que estás contando? Recordad que somos escritores, sí, pero también somos consumidores. Entonces, pensad en cómo os gustaría leer vuestra propia historia desde un punto de vista externo, ¿vale? Las historias no existen sin una voz que la sostenga y es muy importante cómo te lo cuenta esa voz. Es que el narrador al final es ese puente entre la historia y el lector. Total. Y es un puente que tiene un filtro. Es una máscara, una posición moral. Es como si estuvieseis viendo a través de unos telescopios y a lo mejor estáis cambiando como la lente, ¿sabes? En plan, según el tipo de lente que tengas, vas a ver diferentes los colores. Vas a ver diferentes... Mira, por ejemplo, Stone Caraval lo hace muy bien. Hay personajes que ven colores que otros personajes no ven. Hay personajes que notan olores que otros personajes no ven. Nos vamos a ir un poco a nuestra adolescencia, pero yo recuerdo que me pareció súper interesante cuando leí Crepúsculo, porque todos desde el punto de vista de Bella, lo lees desde el punto de vista de Edward y la historia no tiene nada que ver. O sea, De repente Edward es un poco psicopatilla. Muy Y un psicopatilla. poquillo estalquillo también. Es como, sí que, Es un poco creepy, me no nos gustan vamos las a engañar. manzanas. Ya lo sé. O sea, sabes hasta con qué ropa duermes. En fin, que el punto de vista cambia mucho sobre la importancia de los personajes. Al final es eso, ¿no? Toda novela tiene que responder a una pregunta esencial que es ¿desde dónde se puede contar esta historia? Y nada. Hasta aquí el segundo capítulo. Nos hemos puesto intensas, para ser Sí. principio de temporada, pero bueno. Es que creemos tenemos nos ahora hacen energía para hacerlo. pim pam, pim pam. Y Dámelo además todo. estamos también empezando a escribir nuestras novelas y nos estamos cuestionando estas cosas. Yo le he dado muchas vueltas a qué hago, un primera persona, un existiente, no sé, un testigo. Claro, yo le mando audios a Raquel paniqueando, en plan de no sé qué hacer con la historia, ¿cómo continúo? Y nosotros me empieza a escribir y luego ya sabes qué hacer. No pasa nada, o sea, esto no suele pasar habitualmente. Yo estoy convencida de que terminaré de escribir la historia y diré, flaf, a reescribir otra vez. Y vamos a empezar otra vez. Pero mirad el punto de vista, guay, vais a poder tener el borrador en primera persona, en tercera persona, en segunda persona, en Claro todas que las no personas hagáis eso, por favor. en todas las formas posibles. Ay, señor. Bueno, vamos a ir contando hasta aquí. Esperemos que os haya gustado este resumen y nos vemos la semana que viene con una entrevista. Increíble. Además, autor nacional, Majísimo. que nos lo encontramos en el 42 de casualidad y el tío nos vendió su novela. Y nosotros le vendimos nuestro podcast. Exactamente. Así que nada, os vemos en la siguiente. Un besito. Chao, chao. Bye.